Vamos porque lo ven. Entonces, ¿les parece si ponemos este ratito en las manos del Señor? Amén. Amén. Buen Padre y Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por amarnos tanto, Señor, que todavía 2000 y resto de años después podemos ver el testimonio de tu palabra. Y un testimonio que nos abraza, que nos sostiene, que nos reconecta, Señor, con el nacimiento de la iglesia. Ayúdanos a atesorar cada una de las cosas que vamos a aprender hoy. Pero no solamente, Señor, para intelectualmente decir, llámese esa parte de la historia. Ayúdanos a seguir construyendo la historia de la iglesia hoy, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad de fe, Señor, y hasta lo último de la tierra. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es que se está conectando Jamie. Amén. Entonces vamos a esperar un momentito. Hola, hola Jamie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos. Qué gusto verte. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, por ti. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí. Todo bien, gracias a Dios. Qué Nos alegra bendición. montones. Sí, de verdad. ¿Cómo va el embarazo? Bien, bien, gracias a Dios. Lo único es que estaba ahí como con las defensas bajas. Entonces estoy como que cada 15 días me engripo. Ay, Es que el tiempo está muy raro sí, y hay hay muchos mucha gente virus. con resfrío. Sí, también. Ujú. Vamos a hablar Bueno, por tu que el salud también. Ahora al final. Muchas Señor te guarde, que gracias. guarde a la gordita preciosa. Ah, sí, ya queremos conocerla. Ay, Casi menos. Bueno, hoy vamos a estudiar juntos Hechos capítulo 2. Hoy vamos a estudiar solo 10 versículos, del 37 al 47. Pero para ponernos en contexto, ¿qué pasó en el estudio anterior? Es que Pedro por fin va a explicar, porque la multitud dice, cuando ve esto que pasó en Pentecostés, no, pero es que estos muchachos están borrachos, ¿verdad? Entonces Pedro se levanta y empieza a hablar y hace un resumen de varias citas. Está el Salmo 16, está un poquito del Salmo 110, donde nos muestra que David habla proféticamente del Mesías. Y nos dice que él no vería corrupción y que ahora reina a la diestra de Dios. Se está interpretando todo lo que podríamos considerar la esperanza judía en Jesús. Entonces termina diciendo, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces nos quedamos como, ok, ¿y ahora cómo va a reaccionar la gente? Entonces tuvimos un reto y vamos a ver cómo les fue con el reto, con la tarea. Durante esa semana teníamos que observar un momento en que notamos la acción de Dios en algo que antes parecía confuso y sin sentido. Podía ser una conversación, una decisión, una emoción o una dificultad. Cuéntenme, ¿cómo les fue con esa tarea? Y si no tienen confianza, pues yo voy a romperla. Nos pasó hoy, esta tarea fue reciente. Empezó aquí en la escuela un brote de, no sé cómo se llama ese virus. virus de mano, boca y pie. Sí, Y entonces las mamás ya hicieron un grupo que se llamaba
cerremos la escuela y Algo así. Entrando en pánico. entonces sí, todo estaba muy difícil, muy, muy complicado. Todos llamando a los doctores, los doctores haciendo diagnósticos a todos y toda la cosa. Estamos ya rebobinando los tiempos de COVID, ¿verdad? Donde esas cosas que para nosotros de, al inicio era como una semana o 2 semanas, y esta cosa de la virtualidad era como, no, no, ni se va a ocupar, ya casi lo vamos a sobrevivir. Y no, me pasó más de un año, ¿no? Que estuvimos encerrados. Entonces, para mí fue muy importante en este tiempo hoy de confusión y de mucho ruido, recordar cómo Dios nos sostuvo allá. Y recordar, ok, Dios protegió a nuestros niños en aquel momento. Y eso al menos a mí, me dio como, ok, eso tenía el propósito de afianzar nuestra fe. Sí. Entonces esa fue mi tarea. ¿Cómo les fue a ustedes? Bueno, yo he experimentado algo muy diferente, ¿verdad? En el sentido de que la situación tal vez ha sido diferente, pero he experimentado la providencia divina de Dios en mi vida de una forma sobrenatural y lo vivo todo, lo estoy viviendo a diario. He entendido de que cuando de verdad rendimos al Señor nuestra vida y comprendemos que Él va a tener cuidado de nosotros, el Señor lo hace por completo. Y cuando de verdad nosotros confiamos en que Él va a cuidar de nosotros en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, ya sea, ¿verdad? Dificultad, como decía pues ahí. Entonces, estoy viviendo ese cuidado de Dios sobrenatural sobre mi vida y mi casa. Entonces, como testimonio, se los cuento. Gracias, mi hermana Maritza. En cuanto a mí, meditando en la parte de la Biblia que vimos la semana pasada, y bueno, cuando todo esto que hemos visto, la venida del Espíritu Santo, he meditado que cómo lo percibí hace muchos años y verdad, cómo creí que era la cosa y cómo la palabra trae como luz y le recuerda a uno que ha caminado y que ha aprendido. Nosotros desde el contexto que venimos, aprendimos mucho sobre las emociones, llamadas tal vez manifestaciones del Espíritu Santo, y entonces creíamos que sentir esa emoción era como sentir al Espíritu Santo. Pues nos alegrábamos y nos gozábamos de la forma como cantábamos. Las prédicas muchas veces estaban dirigidas también a levantar emociones. Pero cuando vuelvo y veo todo lo que estamos aprendiendo y toda la experiencia que hemos tenido ya posterior a esos años, de verdad cómo nos apercibimos de que el poder del Espíritu de Dios es otra cosa de lo que yo pensé, digamos, como en lo que experimenté, pero como el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y que esa visitación fue una realidad y que fue para quedarse, y que hoy trae tanta luz a la vida nuestra, o bueno, en mi caso, a la mía, y cómo puedo alegrarme y gozarme, por ejemplo, en la palabra, la que estamos estudiando, nos ha enseñado mucho. Y tuve una experiencia la semana anterior en la iglesia, estaba el pastor hablando el domingo y estaba explicando algo, ¿verdad?, de la palabra, y una hermana que estaba como muy emocionada, ella está muy contenta de todo lo que ha vivido antes y ahora, y lo recuerda a menudo, se volteó como emocionada, me tocó la pierna y me dijo, ¡qué alegría poder entender ahora lo que no entendíamos antes! Y entonces eso me hizo pensar, ¿verdad? Y meditar, que es cierto,
bueno, a mí me ha enriquecido mucho el Espíritu Santo y ahora lo siento como cuando leo la palabra, como cuando lo estudiamos acá, como la mente nuestra se abre y cómo el Espíritu nos ayuda a entender y nos ayuda a caminar y nos ayuda a aprender. Así es que ese es como mi aporte, porque he experimentado eso en mucho y con mucha gratitud, y doy gracias a Dios por eso. Uh-huh. Muchas gracias, mi hermana Leida. Muchas gracias de verdad por contarnos cómo le fue con su tarea. ¿Alguien más? Como en los juicios, alguien más que calla, ¿cómo era? Que habla ahora, que calle para siempre. Yo les podría comentar que en ese reto es interesante cuando uno pues puede entender que la vida de cada uno de nosotros está siendo guiada, digo yo, siempre por el Espíritu, está siendo guiada por Dios, porque a través de los pasos que uno da en la vida, uno se va dando cuenta que no es una casualidad lo que pasa, que definitivamente hay situaciones y una situación que yo les puedo comentar es que cuando yo tuve la oportunidad de irme a vivir al Ecuador, por, porque Dios así lo decidió, ¿verdad? Y estaban trabajando en esa zona y en algún momento participando en actividades de la iglesia, siempre por allá, en algún momento sentimos que llegó el tiempo final, ¿verdad? De estar en una muy buena posición, con muy buenas condiciones económicas y todo, pero todo lo que empezó tiene un término porque sigue uno con una misión, ¿verdad? Y esa misión que Dios le tiene a uno es, como dicen, no se puede esconder uno, tiene que asumirla y tiene que aceptarla, ¿verdad? Incluso en alguna de las reuniones que tuvimos, nosotros entendimos que teníamos una función con niños, ¿verdad? Y resulta que se terminó la opción en el Ecuador, y nos regresamos a Costa Rica y casualidad, ¿verdad? Empezamos a trabajar con los niños acá, con la gente de Casa Viva. Tuvimos los 7 chicos que llegaron a la casa y que crecieron por un tiempo con nosotros y, y esa vida que en algún momento tuvimos por allá en el Ecuador, muy bonita y muy bien, pues acá la hemos mantenido en la misma situación, pero haciendo otras cosas que el Señor tenía para nosotros, ¿verdad? Como familia. Y entonces uno algunas veces se pone a pensar que Dios es definitivamente, yo siento que Él tiene propósitos y a pesar de nosotros, porque muchas veces uno tiene que salir de una posición donde uno cree que está muy bien, Dios lo incomoda, ¿verdad? Lo saca de esa comodidad y lo pone a sufrir, ¿verdad? Porque quedarse sin el trabajo en un momento difícil y tener que regresarse nuevamente a la tierra de uno, pero no sabe realmente uno que el propósito que Dios tiene en la vida, por lo menos en la vida nuestra en ese momento, era pues un propósito establecido de trabajar en una obra y, y hoy somos abuelos de algunos de los chicos, ¿verdad? Abuelos reales, ¿verdad? Porque convivimos con ellos y entonces esa es una historia, por ejemplo, de la que nos ha pasado a nosotros como familia, a mí personalmente, ¿verdad? Que realmente lo emociona a uno, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, es que Dios es especial y aún en los malos momentos que pueda uno pasar, porque pues quedarse uno sin trabajo a los 50 años es algo complicado, ¿verdad? Pero Dios tiene todos sus planes establecidos
Y a pesar de esas situaciones que algunas veces sacuden esa comodidad que uno tiene, eh, pues Dios lo va llevando a uno de la mano, ¿verdad? Y lo va haciendo cumplir esos propósitos que Él ha establecido para cada uno. Mi hermano Rodolfo, muchas gracias. De verdad, gracias. Yo hacía algo chiquitito, Maino. Yo creo que uno, esa acción de Dios, todos los días la vive, todos los días. Definitivamente el Señor tiene un propósito con la vida de nosotros, de todos, y esa vida en acción de Dios es constante. Entonces, yo creo que todos los días, el Señor siempre nos dice, aquí estoy, Sí, vamos para adelante, sí. no me voy a dejar. Es como esa confusión, esa combinación de confusión, sin sentido y su gracia. Sí, Amén. sí. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrarle al pasaje. Vamos a ver estos 10 versículos, pero vamos a ocupar a 7 valientes que nos lo lean, estas 7 secciones, y que nos comenten un poquito, ¿sí? Para ir hablando un poco del pasaje de hoy. Entonces tenemos a alguien con el versículo 37, otra persona con el 38 y 39, otra persona con el 40, otro con el 41, otro con el 42 al 43, otro con el 44 al 45 y uno del 45, 46 al 47. Yo Entonces, voy con un 37. Yo con ah, el le apunto 42 el 37, don Omar. Sí, Son los números, sí. suena bonito el número. Hay que jugarlo, don Omar, piénselo. 37. ¿A quién le apuntamos el 38 y 39? 38, Leida. Perfecto. Aleina. Yo el 47. Mi hermano Daniel, bienvenido. Oiga, qué bueno Qué verlo. bueno ir a Daniel. ¿Cómo les Daniel, va yendo a todos? muy bien. ¿Y usted cómo Bien, está? gracias a Dios, Daniel. El Aquí guadalupano. aquí estoy, gracias a Dios, así brevemente, rápidamente, para no robar tiempo. Me dio una colitis terrible. Duré 3 semanas totalmente jodiditico, dirían por ahí. Joder, titico. Pero ya gracias a Dios me tuvieron que mandar antibióticos y todo porque estaba con una infección. Al final aquí, gracias a Dios, ya estamos bien. Gracias a Dios. Mi hermano Daniel, usted me dijo entonces 46 y 47, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, perfecto. Nos faltan Yo entonces 42 y 43, Mainito. 42 y 43. Yo puedo leer el 40 y 41. Ah, es que son dos. Ajá. Perdón, mi Solo hermana el ya 40. tiene 39, 38, 39. Entonces, mi hermana Maritza, ¿quiere el 40 o el 41? Puede ser el 40. El 40. Ok, perfecto. Ujú. Tenemos a el orden es Omar, Aleida, Maritza y se me olvidó, alguien más dijo. Yo Bueno, el 41. ok, Maritza, después de Maritza, Lili. Lili. Lili dijo 41. Don 42, 43. 42, 43, Lili. Sí, sí. Rodolfo, Lili. Perfecto. Y entonces nos falta solo alguien para el 44 y 45. ¿Quién se anima? Voy con 44, 45. Eso. Eso. Me deja el entero completo. Bingo, bingo. Bingo. Listo, pues. Entonces empezamos con el 37. Don Omar nos va a ayudar. De una vez. De una vez. Dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué te llama la atención, don Omar, de este pasaje?
Ahora Leida hablaba de lo que el Señor ha ido haciendo con respecto a... Es un tema de revelación, ¿verdad? Como Leida decía, que venimos de una tradición cristiana evangélica, con tal vez un tanto errada en algunos aspectos sobre la actividad del Espíritu Santo en las personas. Y yo me pongo a pensar, como ella decía, que como esa hermana que se volteó y le dijo que qué lindo haber entendido esto. Entonces yo me puedo pensar, ¿verdad? Me imagino que al terminar de oír a Pedro, la convicción, ¿verdad? El efecto del sermón, dice esta versión que tengo yo, porque le da como título a ese párrafo, Ujú. el efecto del sermón de Pedro. Pero más del sermón de Pedro es lo que el Espíritu Santo puso a decir a Pedro, ¿verdad? Y esta versión dice, al oír, yo tengo la versión de las Américas, dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás, hermanos, ¿qué haremos? Sí. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Bueno, fue un momento de revelación, fue un momento donde se dieron cuenta de que su corazón era un corazón de malo, porque el qué haremos es con relación a mi condición de pecado. Ujú. ¿Verdad? Entendieron que estaban lejos del Señor por pecado y que habían perdido la oportunidad con Jesucristo al haber permitido, ya uno no sabe si cuántos estaban ahí de los que dijeron eso, que fueron de los que gritaron ahí en algún momento, crucifícalo, ¿verdad? Solo Dios sabe. Sí, Pero Dios es bueno porque los pone en la convicción de preguntar, ¿qué hago? ¿Qué hago, don Pedro? Dígame qué hago. ¿Por qué? el- Porque creo lo que usted dice, eso también. ¿verdad? Lo voy a marcar acá. Tuvo que haber sido Pareciera, un momento pareciera como, impresionante. como que dijeron, ¿Qué torta? qué torta, ¿verdad? O sea, Ujú. ¿Ustedes recuerdan cómo terminó Jamie hablando del versículo 36 del estudio pasado? Jamie dijo algo que me pareció genial. Le pregunté que si ella hubiera estado allí, ¿qué hubiera pasado? Y ella dijo, no, al rato hubiera quedado ahí como, bueno, muéstreme las evidencias, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que esperaríamos ver en el versículo 37, ¿verdad? Una discusión, un convénzame, en una cultura romana, pues un debate con filosofía griega, pero lo que encontramos aquí, como dice Omar, definitivamente fue el Espíritu Santo. Sí. es que no hay otra explicación, porque después de toda esa explicación que él da, es que tenemos que pensar una cosa, ¿verdad? Toda la explicación que Pedro da ¿cómo se llama? En su predicación, va dirigido totalmente a judíos, porque obviamente que conocían, o digamos, se sobreentendía que conocían las escrituras. Entonces Pedro lo que hace es nombrarlas y, ¿cómo se llama? Y exponerlas. Entonces, cuando termina Pedro su disertación, su predicación, pues la gente queda con toda la información y dice, "Uy", como quien dice, como que cayeron en razón y dice, "¡Ah, qué torta, qué hemos hecho, ¿verdad?" O sea, la convicción de pecado los absorbió, los, 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 los hornalló un poco, ¿verdad? Y se dieron cuenta de la torta. Don Omar, cuénteme de este pasaje, ¿cómo se imagina usted entonces el ambiente de este versículo 37? ¿Cómo se imagina usted la cara de la gente? Yo a lo que voy, hermanito, es como dijo Jamie, ya que usted lo sacó a colación, ¿verdad? Lo que dijo Jamie al finalizar ahí con el versículo 36, como que dice, muéstrame la evidencia. Ajá. Porque Pedro en el 32 y 33 dijo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Oiga, eso es algo que se dice así y cualquiera se pone así, bueno, ahí Pedro, como el anuncio de Tribago, demuéstremelo, El trigo. muéstremelo. ¿Verdad? Y yo digo que
por la convicción que el Espíritu Santo puso en la gente que estaba ahí. Ujú. Yo me imagino que la expectativa es, ¿qué más va a decir el Señor? ¿Qué más va a decir? Ujú. ¿Qué más va a decir? Más bien son ellos los que hablaron. Por la convicción de ahí surgió la pregunta, ¿y ahora qué hago? A título Exacto, personal, ¿ahora qué exacto. hago? Eso me quiero rescatar. No está diciéndome, bueno, cuénteme más. No, no, más bien su respuesta, ¿verdad? Su responsabilidad. ¿Qué debemos hacer? Ahora, ¿qué? Minor, yo tengo una pregunta, Ajá. porque el concepto, digamos, para nosotros en la actualidad hablar del Espíritu Santo es totalmente comprensible, pero me imagino que el dato aquí de que hablar de, por ejemplo, en donde, bueno, yo tengo una versión en el 33 dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ¿verdad? Ha derramado sobre esto que ustedes ahora ven y oyen. Entonces, la gran pregunta es, para un judío hablar del término, hablar del término Espíritu Santo, para ellos tendría que ser totalmente desconocido. No, no, O, no, o, o sí. sí, no, no, no del todo desconocido, porque sí vemos testimonio en el Antiguo Testamento como el Espíritu Santo era catalítico en la vida de personajes para reencauzar al pueblo. Entonces no era como algo desconocido. Lo que sí vamos a ver, y por eso no voy a hablar más del tema, es cuál es la diferencia entre la manifestación del Espíritu Santo allá y qué es lo que va a hacer aquí, a partir de esta promesa, ¿no? De este derramamiento, podríamos decir. Pero la pregunta es súper interesante. Y ni me dé cuerda porque a mí me encanta el Antiguo Testamento. Así que vámonos al siguiente. Muy bien, voy con el versículo 38. 38 Ahí y está. 39, por favor. Aquí. Ah, también el 39, me he dicho 38, pero está bien, ahí está pegado, ahora sí. Ok. Dice así: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Mi hermana Leida, ¿qué le llama la atención del pasaje? Las instrucciones son sumamente claras: arrepiéntanse y bautícese. Está tratando de encauzarlos a que se hagan creyentes o que estén ya con todas las cosas que Jesús había establecido, y que teníamos que arrepentirnos para perdón de nuestros pecados y luego nos bautizamos, que era lo que estamos haciendo. Vamos a recibir el bautizo, o vamos a bautizarnos hasta que hayamos obtenido el perdón de nuestros pecados. Es más o menos como se establece, que el bautizarse es pues dar públicamente fe de lo que el Señor ha hecho y reconociendo la muerte y la resurrección del Señor. Entonces me llama mucho la atención que Pedro, en el lugar en el que está en este momento, lleno del Espíritu Santo, los mande de una vez, porque está preguntando hace un ratito qué hacemos, y lo que tienen que hacer está clarísimo: es arrepiéntanse. Sí, vamos a arrepentirnos. Probablemente tenían mucha disposición porque el Espíritu Santo estaba allí mismo para todos ellos que no se habían arrepentido, no eran creyentes. Así es que ellos están queriendo lo que quisiéramos todos los que estamos tratando de conquistar a otros, o en misiones o en evangelismo, que la gente ya tenga un deseo por arrepentirse y bautizarse una vez que hablamos. Así que, ¿verdad? Perdón de los pecados, esa es la condición: arrepentirse para que sean perdonados los pecados. Y lo maravilloso, y recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Demasiado bueno. O sea, es toda una seguidilla de acontecimientos y de acciones, y es muy dinámico este versículo. Ajá. Recibirán el don, que es la promesa. Ajá. Y recibirán el don de la promesa. Ajá. Porque la promesa es para ustedes.
sí, recibirán la promesa. Y es para ellos, para sus hijos, es para los extranjeros, ya no está siendo solamente tomando a los judíos, está hablando realmente a toda la gente que hay allí, tal vez, y siempre han habido extranjeros, que alguno que otro se ha convertido y se llamaban, ¿cómo se llamaban los extranjeros? Prosélitos. Bueno, eran unos cuantos prosélitos, sí, pero y para todos a quienes el Señor nuestro Dios quiera. Significa el Señor es quien llama, Él es el que sabe quién es su pueblo, así es que Él está extendiendo su llamado a todos los suyos. Es una cosa demasiado importante. Estos 2 versículos abarcan una serie grandísima de cosas. Ajá. Increíble. Interesante, porque aquí estoy leyendo la versión de Reina Valera y dice, ese 39 dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Sí. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí. Mi hermana Aleida, una pregunta. ¿Usted se recuerda dónde están pasando estos eventos? ¿Dónde están pasando estos eventos? Afuera, me imagino, del lugar donde fueron llenos del Espíritu Santo. Ajá, ok. Sí, en un lugar, ajá. Muy bien. ¿Y qué fiesta grande hay ahí? La de la Pascua, creo. Ya me olvidé, no, es de los... ¿Alguien sabe? Pentecostés. Es la venida del Espíritu Santo. No. Y está hablando en el primer Era una discurso. fiesta importante que había siempre en el lugar. Ajá. El Pentecostés, que tiene este trasfondo de agradecer por lo que el Señor ha hecho. Bueno, es la celebración judía más importante. Daniel tiene razón en que esta audiencia que recibe este mensaje, estos curiosos que fueron a ver, cuando fueron a ver este sonido y todo esto, entonces hay un montón de judíos allí. Los judíos practicaban el bautizo. Sí, estuve leyendo en estos versículos, ellos habían sido bautizados muchos por Juan el Bautista y bautizaban a los extranjeros, los prosélitos también para recibirlos dentro del judaísmo. Eso sí. Ok, entonces son los gentiles los que se bautizan para ser parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Gentiles, ajá. Pero ahora, ¿qué está diciendo el apóstol? Cada uno. Ustedes arrepiéntanse y bautícense para recibir el don del Espíritu Santo. No es, o sea, es como decirle, a ver, ¿qué se me puede ocurrir para poner una buena analogía? Abrir puertas. No, es como... No se me ocurre una en este momento. No sé, tal vez podríamos decir, levántense, pónganse la ropa y desayunen. No sé. No, bueno, me imagino que todos han sido bautizados, ¿no? Todos se han bautizado en algún momento en su vida. Nosotros sí. Sí, ok. Es como que alguien venga hoy y les diga, eso que usted hizo hace años, ahora hay que volver a hacerlo. Y arrepiéntese. Lo anterior. Hay algo peculiar en esto, Mainitor. Pedro los acaba de acusar de haber asesinado a Jesucristo. Ajá. Y les está exhortando a que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ¿verdad? Pedro sigue dando por sentado de que lo que él dice es la verdad y de que esa gente necesita entenderlo, aunque ya en el versículo anterior lo entendieron porque preguntan ¿qué tengo que hacer? Es que pienso yo en algo como esto, Minor. Esta gente, perdón,
Mi hermano Daniel, se le fue la señal. Sí, es que aquí estoy. Que se está dando. Le pegó la tos, le pegó la tos. Él a todos no Es era que Ah, se la me señal. tos, pegó la tos. el. Le pegó la tos. El pobre le agarró Ah, no todo. era la tos, era no era la señal, era la voz. Es que en el momento en que iba a hablar, se me Ajá, no paró sé. algo ahí en la garganta. Eh, es que yo me imagino que en alguna medida también tenemos que pensar que muchos de estos ya se habían circuncidado. O sea, ya ellos se sentían pueblo de Israel. Ese O es el sea, ya tema. ellos se sentían parte del pueblo escogido, del pueblo que Dios tenía. Ujú. Entonces yo me imagino que pensar en el tema del bautismo, o sea, es como, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, Vuelve a empezar de cero. sí, o sea, después de que pasé por la cuchilla cuando tenía 8 días, ahora resulta que tengo que meterme bajo el agua, o sea, No, como no. que no tenía tal vez sentido Exacto. para algunos. Eso es justamente lo que quiero rescatar estos dos versículos, ¿sí? Porque ya hicimos todo eso y nada más estamos esperando la promesa, porque en el Antiguo Testamento el deseo de Dios es que el Espíritu Santo iba a ser derramado y todos iban a profetizar y todo iba a ser esta unión con su pueblo, ¿no? Y entonces aquí lo que está pasando en el versículo 39 es que dicen sí, y la promesa es el don del Espíritu Santo, y es para ustedes y para sus hijos. Entonces la mayor parte de la audiencia de Pedro está pensando que ojalá termine allí, el versículo 39. Bueno, pero hay otro, Pero agrega, y perdón, Mayer, pero hay otro. para los extranjeros, y otras versiones agregan o explican la versión más literal para los que están lejos. Y ese es el corazón de Hechos, los que están en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, a todos los que él quiera llamar. Entonces aquí está redefiniendo Ahora, todo. Minor, pero hay un detalle, que el tema del bautícense o del bautismo no se nombra, por ejemplo, en Joel, ni tampoco se No, nombra en el Antiguo Testamento. no, O no. sea, por ejemplo, solamente dice que profetizarán y hablarán y todo, y que serán será un nuevo pueblo y una nueva relación y todo, pero no se habla de esa otra parte, digamos, de arrepentirse, Ah, de no. bautizarse, ¿verdad? Eso no se habla, no No, se no, no. explica. Aquí hay nuevas exigencias, por decirlo de alguna forma, pero también hay una responsabilidad del ser humano, arrepentirse y bautizarse, ¿sí? Que obviamente lo inicia el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es bien interesante este pasaje. Mi hermana Leida, muchas Sí, y gracias. yo creo que, y yo creo que ahí es donde está la confusión del catolicismo, porque por algunos, ya por el hecho de, digamos, la confusión me refiero mental, en el sentido de que piensan que ya por el hecho de haber nacido en el mundo ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque digamos, uno lee la Biblia o el Antiguo Testamento y todos eran hijos de Dios, para ponerlo de cierta forma, pero es que era el pueblo escogido de Dios, que se había circuncidado, que tenía un contacto con las escrituras, que tenía todo un proceso de, ¿verdad?, de seguimiento. Entonces, la situación es totalmente distinta a la situación, Sí, digamos, como Dios la ve en realidad, sí. que es el tema de arrepentirse, creer y bautizarse, ¿verdad? Cuando, Creer, arrepentirse y bautizarse. cuando las acciones se vuelven un fin y no un medio. Y bueno, y diste un buen ejemplo, pero creo que hay otros. Por ejemplo, en la Alemania nazi, ¿no? Que nacer en Alemania era nacer cristiano. Se hacía esta relación. Y no, no necesariamente. Pero muy bueno. Minor. Sí, mi hermano Don Omar, dígame. Un aspecto aquí que tiene que ver con el tema de la promesa. Pedro pudo, digamos, en el 38, Pedro pudo haber dicho, crean y bautícense cada uno. Ujú. Pero Pedro exhorta al arrepentimiento porque sin arrepentimiento no hay una verdadera conversión.
Sí, Y si no hay una verdadera conversión, pues tampoco hay promesa, sí. porque el Señor no le dará una promesa a quien no esté arrepentido. Es un Así es. ¿Verdad? cambio radical de dirección. Ujú, Y ese versículo 39, el cierre que tiene, habla de que nuestro Dios quiera llamar, y ahí está hablando en parte, hace una insinuación de la predestinación. ujú. Sí, y del plan global de Dios también, ¿verdad? Que no terminaba solo con Israel. Sí. Sí, que había una continuidad total. Exacto. Y vamos a hablar de esto, de que acabas de decir, en el versículo 40 a cargo de nuestra hermana Maritza. Dice, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. ¿Qué le llama la atención, hermana Maritza? Bueno, de ver cómo Pedro les insiste, ¿verdad? De verdaderamente arrepentirse una vez más, o sea, de que tienen que haber un cambio genuino, un deseo de correr hacia el Señor y salirse ¿verdad? De la vida del mundo, de las cosas que el mundo nos ofrece. Y leyendo ahí en cómo Pablo les hablaba en Corintios, también a los Corintios, y les decía, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, ¿verdad? De que verdaderamente el Señor quiere que seamos salvos todos, pero que salgamos nos apartemos, ¿verdad? De una vida pecaminosa. Mi hermana Maritza, ¿usted qué nota en la voz de Pedro en este versículo? ¿Usted se imagina a Creo Pedro que con lágrimas, está enojado, tiene dolor, tiene urgencia, le duele una muela? es ¿Cómo se que ve Pedro aquí? creo que Pedro estaba muy serio, ¿verdad? Porque cuando hablamos de exhortación, Ok. esa palabra, ¿verdad? A nosotros no nos gusta cuando nos exhortan, cuando nos están diciendo la verdad. Y bueno, y pienso que Pedro sí estaba en una actitud de seriedad, de que ellos se dieran cuenta verdaderamente de lo, ¿verdad? De lo grave que era vivir eh, o sea, haciendo el mal, o sea, ya ellos tenían que ser diferentes, entender que no podían seguir en el pecado, que tenían que salir de esa condición Ujú. y correr hacia el Señor, ¿verdad? Y Es vivir bien una vida como una urgencia, porque Eso, si uno ve, digamos, no ve, por ejemplo, porque en el 39, más bien en el 38 dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, ¿verdad? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Y brinca, por llamarlo así, cuando le da la promesa, pero después dice, y con muchas otras razones, o sea, posiblemente otras palabras y otras cosas más, dijo ujú, Pedro, sálvense de esta generación perversa, ¿verdad? O sea, desen cuenta de la perdición del mundo, no sé en ok. qué sentido, tal vez literal, quería dar a entender Pedro eso. Me llama mucho la atención. Aquí puse exhortaba, entonces vemos seriedad y vemos urgencia. Aquí no sé si mi hermana Maritza quiere comentar algo más del versículo. Aquí me llegó una sí, pregunta, no por el chat, sino en la oreja. El chat personal. llama la atención, ¿verdad? Eso que Pedro insiste mucho y les hace ver que va a haber que hay una separación, ¿verdad? Ahí, ser salvos, dice, de esta perversa generación.
O sea, él existe y les hace ver de que va a haber una separación también si no buscan esa salvación, si no buscan cómo acercarse al Señor, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermana Marisa. Voy a tocar ese tema ahora. Pero don Omar quiere o doña Lili quieren comentar algo. Familia Mora Vargas. Yo, yo creo que hablando de eso, de por qué Pedro se actuaba tan vehementemente, yo me imagino que entre el versículo 39 y el 40, lo que se generó fue una discusión. ¿Ah, sí? Porque hubo quien preguntó qué haremos, pero me imagino que habían otros que seguro argumentaban. De ahí que dice con muchas otras razones, pero los exhortaba insistentemente, y esa es la palabra clave. Ujú, ujú. ¿Por qué insistía tanto? Yo me imagino que entre estos dos versículos se armó ahí una discusión enorme sobre lo cierto o no cierto de lo que Pedro decía. ¿Verdad? Y Pedro tuvo que armarse con más razones. Bueno, el Espíritu Santo a través de él, ¿verdad? A, a- Advirtiendo a don que Omar venía lo una vamos a generación fichar para perversa. traductor de la Biblia. Tiene un muy buen ojo. Aquí el versículo empieza con un I que se llama marcador de tiempo. Entonces, sí, en el discurso nos quiere decir que entre el 39 y 40 pasa un lapso allí. Hay una pausa. Y sería interesante, es una tesis interesante la de don Omar. Puede ser, ¿cierto? Cosa que no es nada raro, Minor, porque la verdad es que, ¿cómo se llama? Estamos hablando de un momento histórico de la iglesia que, ¿cómo se llama? Que había tal vez voces a favor y voces en contra Sí, sí, de sí. todo lo que estaba pasando convulsamente en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez ¿cómo se llama? La predicación de Pedro no era nada desconocida, ¿verdad? Y hoy, Entonces, digamos que en ese momento que Pedro les habla o nos da este pasaje, Lucas, ¿verdad? De lo que pasó, pero posiblemente hubo otras situaciones que se dieron en ese lapso de momento histórico, pero la conversación de Pedro no era nada desconocida, pero ujú, igualmente nos da a entender que había una urgencia, digamos, algo que los quemaba a ellos por darles a entender a la gente de la urgencia y la necesidad. muchas gracias, mi hermano Dani. Siempre muy, muy preciso a lo que, a lo que es el texto. Aquí en el chat personal me hicieron ver que hay dos cosas que también tenemos que hablar del cierre de esta frase que el apóstol está tomando, ¿no? Y estas dos cosas tienen un paralelo en el Antiguo Testamento. La frase, la primera es sálvense y la otra es generación perversa. Primero vamos a hablar de sálvense porque la composición del verbo es bastante complicada, ¿verdad? Pero esto no significa no es por sus propios méritos. Algo pasa con el volumen suyo, Maino, porque se entrecorta o no se le oye. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, genial. Creo que es cuando escribo. La computadora es como yo, solo puede hacer una cosa bien a la vez. Entonces, el sálvense no, aquí el apóstol no está diciendo, bueno, busquen ustedes cómo se salven. No, no, más bien la construcción del verbo es un llamado a abracen esta salvación que se les está ofreciendo. ¿Ok? Pero esta otra frase, generación perversa, cuando se traduce el Antiguo Testamento a griego, esta misma frase es la que encontramos en Éxodo. Entonces, muchos comentaristas ven el sentido de que en el versículo anterior les dice bautícense, ¿sí? Entonces, el bautizo de, de Israel allá en Egipto fue pasar por las aguas para, y en ese camino conocer al Creador, ¿no? Y ellos estaban muy orgullosos de ese evento histórico.
Pero ahora con esta frase les está recordando, ok, salgan ustedes de este mundo, de este sistema caído, que en el fondo para ellos era una religión muy estricta. Salgan de estas obras para abrazar esto, ¿sí? Entonces hace ese paralelo. Y no, que se me venía a la mente, sí, esta frase de, como lo dijo Juan el Bautista también, generación Incrédula. de víbora, Ah, cuando le dijo a los fariseos, cuando, o sea, que estaba llamando también al bautismo, ujú. y llamó así, se me vino a la mente solamente esa parte. Bueno, entonces, Pero, Maynor, una pregunta. ajá, El tema del bautismo lo podemos, digamos, haciendo la construcción de que acabas de hablar del Antiguo Testamento. El bautismo podríamos pensar como el paso por el Mar Rojo, que las aguas se dividieron y ellos pasaron como en seco. Podríamos pensar, digamos, como un salvoconducto, por llamarlo de cierta manera, ¿verdad? O sea, una manera de huir de la persecución del faraón, por llamarlo de cierta manera, o del pecado. es que Digamos, vamos, ese. sí, vamos a después hablar un poquito más del símbolo del bautizo y va a quedar más claro cuando se van a referir en otros contextos, pero algo que sí es muy clara en el símbolo del bautizo es esta transición de muerte a vida. ¿Qué pasó con este primer éxodo? Bueno, que salen de Egipto, pero Egipto no sale de ellos. Cierto, ¿Qué cierto. qué va a pasar con esto? Que vamos a ver en este libro de, de Hechos. Es esta transformación que hace el espíritu de adentro hacia afuera. Porque no era un tema de cambiar de localidad, no era un cambio de cambiar de faraón, era un tema de el obrar del Espíritu Santo en la comunidad. Entonces por allá vamos, pero sí, como te digo, ni me dé pelota, que a mí me encanta el Antiguo Testamento. Vámonos con el siguiente, ¿les parece? Con mi hermano Rodolfo, que nos va a ayudar con el 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Wow. ¿Qué te llama la atención, mi hermano Rodolfo, de este pasaje? Bueno, que el mensaje que dio Pedro en ese momento caló en una muy buena cantidad de las personas que lo escucharon, ¿verdad? Ujú. Y dispusieron su corazón a ser bautizados y se unieron a la iglesia, una cantidad muy, muy importante. Supongo que 3,000 personas en esa época era una multitud. Ah, sí. En términos nuestros diría que más galleta. ¿Ah? No. Am, mi, Fue la mi- hora de mi hermano Rodolfo, no sé si además de la cifra, hay algo más que le llama la atención. Bueno, en aquel día, pues algo que me llama la atención es que se unieron a la iglesia. O sea que había mucha gente que no estaba en la iglesia. Y entonces al recibir el mensaje que se dio, y entonces en ese momento tomaron esa decisión. Yo creo que es mucho lo que podemos ver incluso hoy día que se vive en ese continuo llamado, ¿verdad? Ujú. Y no son tantos los que se unen, ¿verdad? A pesar de que el Señor nos está llamando constantemente, nos está, igual que Pedro en ese momento, nos está redarguyendo para que nos unamos a la iglesia y empecemos en ese camino, ¿verdad? Pero el tiempo, supongo que en ese tiempo era tan difícil como ahora, ¿verdad? De poder que una persona sea llevada, ¿verdad? Y tome la decisión, ¿verdad? Porque cada día estamos en tiempos más perversos, como decía la Tiempo frase más. anterior. Sí. Oiga, pero yo me imagino
qué cansado bautizar 3,000 personas, le cuento. Quiero, ¿Verdad? O sea, quiero decir algo acerca de eso, mi hermano Daniel. Bueno, hay algo muy importante porque Jerusalén estaba preparada con tantas piscinas o tantos lugares para bautizarse, ¿verdad? Porque la fiesta, para participar en la fiesta, había un ritual que se llama Mekfafot, que es para cumplir con todos los ritos, o sea, estar limpios ritualmente, ¿no? Entonces se aprovecha todo esto que el Señor ya había orquestado, ¿verdad? Para que se pudieran bautizar todos. ¿Cómo se hicieron? Si los discípulos, ahora apóstoles, se repartieron. Da la impresión que sí, porque cuando está respondiendo a la multitud, dice que la multitud pregunta a Pedro y a los apóstoles qué hacer. Ahora, ustedes tienen, este es un test de Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan un evento donde murieron como 3,000 personas en el Antiguo Testamento? A ver, googleenlo. si no me equivoco, con la rebelión de Coré, Con el becerro. ¿sí? Cuando se abrió la tierra y los que cayeron ahí cayeron directamente. En el momento del becerro de oro, cuando se menciona que murieron como 3,000 personas. Entonces, ¿qué estamos viendo en este versículo? Recuerden que tenemos muchos ecos del Antiguo Testamento. Así como en un solo día murieron como 3,000, en un solo día se unen a la iglesia 3,000. Lo que antes era muerte, el Señor lo transforma en vida. Sí. Así que, ¿cuántos sabían lo del becerro? No sabía eso. ¿No? No googleamos. Yo googleé. Yo si lo puse aquí en ChatGPT no me creía. No, lo googleé. Don Marco, aquí yo tengo a mi evaluadora más ruda. Se recuperaron esas 3,000 personas. Sí, y vemos intencionalmente cómo Lucas está constantemente visitando el Antiguo Testamento para explicar esto que está pasando. Don Omar y doña Lili. Un día eso leía el pasaje donde Jesús, no me acuerdo exactamente las palabras, pero los discípulos que lo seguían en aquel tiempo, que eran mucho más de 12, dice la palabra que cuando oyeron lo que Jesús dijo, muchos dejaron de seguirlo, no siguieron caminando y el Señor los llamaba, a esos que se fueron, los llamaba discípulos ya en ese tiempo, ¿verdad? Entonces yo me puedo pensar, lo que mencioné sobre el 40 tiene respuesta en este versículo 41, porque dice, así pues, los que recibieron su mensaje, se infiere de la forma que está escrito de que los que recibieron fueron bautizados, pero hubo muchos que no lo recibieron. Porque no No, creyeron. y ahí tal vez la palabra es los que aceptaron el mensaje, ¿verdad? Entonces, así como quienes sí lo aceptaron y fueron bautizados, hubo gente que no. Y Sí. uno puede pensar, bueno, de ahí se perdieron una oportunidad. Y Y hay eso, algo que lo leí por ahí en un comentario que era interesante sobre que eso de que se añadieron unas 3,000 personas, deja ver que los discípulos o la iglesia en ese tiempo ya llevaba registros interesante. sobre algún tipo de actividades donde implicaba ¿Me contaron? números de gente, como en este caso. Ujú. Sí, es muy interesante. Levantaron la mano. Y ese es muy el estilo de Lucas, ¿verdad? De llevar mucho las cifras y el recuento histórico. Sí. Un día en el cielo le preguntaré si también era autista, pero bueno, esa es otra conversación. Nos vamos con mi hermana Lili al siguiente versículo que ella nos va a ayudar con el 42 y 43. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración.
todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Me llama mucho la atención el que se mantenían firmes en la enseñanza. Esa parte es como decir, hoy en día que estamos nosotros firmes en las enseñanzas que nos está dando la palabra en sí, porque es la que nos va a mantener firmes todo lo que el Señor nos ha dado, y inclusive en la comunión es una también parte que hoy en día tenemos que decir, estamos también. Por eso la misma palabra nos dice que no debemos de dejarnos de congregar, porque esa comunión nos hace más unidos, nos fortalece nuestra fe, y también lo que pasa es que muchas de las cosas que tal vez no sabemos, podemos aprenderlas ahí. Y con el partimiento del pan y la oración, ahí en el partimiento del pan es cuando hacemos la Santa Cena. Cada vez que nosotros recordamos la muerte del Señor. Y en la oración es parte de lo que también tenemos hoy en día, que estamos orando unos por otros. Y siempre vamos a estar unidos ahí para tener una coinonía, por así decirlo, ¿no? Y esa coinonía es la que nos va a fortalecer aún más en nuestra fe. Y dice que todos estaban asombrados de los muchos prodigios. Me imagino que en parte se asombraban porque ellos ya estaban con ese respeto hacia el Señor, ese amor hacia el Señor. Entonces ellos se asombraban por esas señales que daba el Señor a través de los apóstoles. Me gustó mucho mi hermana Lili, que dice que habían 4 marcas que distinguían a la iglesia. Se mantenían firmes en la enseñanza, en la comunión, ¿sí? El partimiento del pan y en la oración. Algo muy interesante es esta frase del partimiento del pan, porque es cierto, a veces lo asociamos con la Santa Cena, pero da la impresión de que iba más allá que solamente ese momento de tomar el pan de la Santa Cena, sino que era algo más que podríamos llamar que mundano. Sí. Comían juntos. Sí, como de comunión. Ajá, entonces este término en como que tal vez, ay, perdón. podemos decir que como que compartían su necesidad. Eso, y eso va a ser clave para entender los versículos que siguen. Entonces, en la comunión sí da la impresión como que estaban juntos en su vida congregacional, Siempre tiene que haber comida. pero también en su vida con sus familias, con la familia de los otros creyentes, comiendo. Es que Minor, yo me imagino un detalle. Ajá. Una cosa es tener 120 personas en el aposento alto y pensar de darle de comer y dormir y que esto. Y otra cosa muy diferente es pasar de 120 a tener 3,000 personas, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Eso es un pensar en grande. Totalmente, o sea, es un cambio de cielo a tierra, ¿verdad? Entonces, y pensar en el tema de comunidad, porque podemos pensar que habían ricos, habían pobres, habían gente, ¿sí? Digamos, de diferente clase social, ¿verdad? Que unos, pues tal vez unos sí comían en el día, otros comían más bien, sobrecomían, ¿verdad? Otros, tenían que pagar alquiler o pagaban alguna cosa, en fin, y toda esa situación, los problemas y las situaciones, ¿verdad? Diarias
todo eso ellos, me imagino que también les tocaba compartir y conversarlo y hablarlo. Pero mi hermano Daniel, usted sabe que yo tengo un amigo que ayuda muchísimo en problemas logísticos y yo creo que él nos va a ayudar con la explicación de cómo se hacían estas cosas, ¿sí? Y es nada menos y nada más que don Marco que nos va a ayudar con el versículo siguientes. ¿Qué le parece? Ah, qué Ay, carga. May, me estás embarcando. Vea la expectativa, la G, don Marco, 44 y Acorda- 45. ¿Cómo se hacía esa? Acordame, acordame llamarte ahora que terminamos la clase. Bueno, antes de entrar en ver el versículo, gracias a Dios por esta oportunidad. Y Lili, te me adelantaste con la palabrita mágica, coinonía. Ustedes saben que a mí estos números de que si eran 120, si eran 3000, los que fueran, a mí esos números no me sorprenden ni me asustan. Yo en algún momento, en algunas etapas de todo lo que hemos hecho, me correspondió movilizar muchas cosas y pienso que va a depender un poco del tema organización. Más recientemente tuvimos la oportunidad de conocer un lugar por ahí y había un restaurante que un domingo podían haber unas 350, Aleida me corrige si me estoy exagerando, un lugar enorme donde la gente llega a comer el fin de semana. Y yo le pregunté al tipo, ¿y cómo hacen? Me dice, "Hey, nos organizamos y todo el mundo come rápido". Yo no sé si a usted le ha pasado que va a un restaurante chiquitito, duran 2 horas para llevarle la comida. ¿Cómo logras en un lugar donde hay masificado que la gente llegue rápido? Lo vivimos en una feria donde habían cualquier cantidad de gente y cómo se organizaba el transporte, cómo se organizaba la comida, todo rápido. Pienso que es un tema de organización. Y ahora con las metodologías que hay, para esto es mucho más fácil, colores, números, apellidos, ¿verdad? Y hasta los que hacen ayuno de oración. Los que no comen, ¿verdad? Volviendo al texto, era 42, sí, 42 y 43, no. 44, 45. 45, sí. Aquí está Sí, la perdón. pantalla. All right. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos de necesidad. Decía que Lili se me demandó porque conocimos de la experiencia de la famosa coinonía. Omar y Lili no me dejan mentir. Oiga, eso fue un desastre de lo que conocimos. ¿Verdad? Terminó siendo un enredo de propiedades, hasta de plata, ¿verdad? Entonces, yo cada vez me pasó con la palabra discipulado, que ya la superamos, el concepto, en cuanto al significado que es realmente, pero el tema de compartir, estos versículos a mí me hablan de revisar cómo compartimos, no solo nuestras creencias, los bienes, o sea, cómo nos ayudamos unos a otros. Es lo que me deja a mí compartían sus bienes, estaban pendientes de la necesidad de todos y cada uno. Me habla de un interés real vía WhatsApp. ¿Cómo anda alguien hoy de necesidad? ¿Y qué tiene? Era un poco lo que aprendimos con misiones de la gente que está afuera, qué necesita, lo llamamos el día del cumpleaños. Hay tantas cosas alrededor de la vida del creyente, ¿verdad? Que de alguna forma, digamos que nos obliga a compartir todo completo. Y eso es una escuela, una enseñanza, es un abrebocas para muchísimas cosas. Buenísimo, Marco. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Y alguna palabrita de acá que te llame la atención o que tú digas, esto no lo había notado antes? Porque dijiste varias cosas y no me dio tiempo de marcarlas. Devuelve la grabación, Mike. Dijiste sí, después veo la grabación. La necesidad de cada uno. Eso me llama mucho la atención. Sí. El hecho de compartir todo lo que se tiene. Compartían todos sus bienes. Eso es un gancho ligado. ¿Tenían todo en común? ¿Se refiere que vivían juntos? ¿Estaban juntos? Okay. ¿O pasaban tanto tiempo juntos?
tenían todo. Es que a mí lo que me llama la atención es la palabra, en la versión que yo tengo, que es una versión internacional, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, ¿verdad? Y después hay como 2 puntos y dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí. O sea, todos los creyentes entre sí reconocían que habían necesidades dentro de la comunidad. Digamos, eran conscientes de la necesidad del prójimo. Entonces, entre ellos, digamos, compartían pues lo que tenían de una manera, pues, me imagino que tal vez racional o irracional, no sé, depende, como el Espíritu Santo les diga, ¿verdad? Pero sí eran conscientes de la necesidad del otro, Sí. de qué podía haber. Ahora, no sé si vivían todos juntos ya o separados o como fueran, pero sabían cada uno la necesidad del otro. O sea, eso significaba que había comunicación entre ellos, que se sabían quiénes eran, ¿verdad? O sea, porque también tenemos que recordar que pese a todo, posiblemente había conatos de persecución y cosas que tal vez no, ¿verdad? O sea, eso lo que no vamos a podemos ver. negar. Digamos, para esa época, para ese momento incluso. Sí. Entonces, pero aún así sabían que había necesidad dentro de la comunidad. Algo así como un modelo de justicia social, aunque yo no creo que No, pues no sí, está ahí, pero no está implícito, pero de alguna forma no se renunciaba a la propiedad privada tampoco. Me Hermano Marco, gracias. Ajá. Eso es lo que yo iba a decir. Ok. ¿Me permitiría leer un pedacito que está en mi Biblia? Digo ahí, con respecto a eso, porque me aclaró. Ajá. Dice, esta frase, bueno, común en todas las cosas, esta frase no sugiere que los cristianos de la iglesia primitiva habitaran en una vivienda colectiva o que juntaran los bienes para redistribuirlos de manera equitativa, sino que en vez de aferrarse a sus propias posesiones, estaban dispuestos a usarlas en cualquier momento para suplir las necesidades de los demás. Muy bien. Me pareció atinado. Buenísimo. Muy bueno. Yo quiero hacer... sí, perdón, mi hermano Daniel. No, es que iba a decir que a lo que acaba de decir, o agregar a lo que acaba de decir don Marco y doña Leida, es que dentro de la situación, ¿cómo podemos decir? De la comunidad occidental, podríamos decir, o no sé si podemos decir eso, ¿verdad? Que las comunidades cristianas, por lo general, las verdaderas comunidades cristianas, pues siempre estaban pendientes de las necesidades de uno o de otro. Un día de estos, un hermano norteamericano me comentaba que, por ejemplo, los cristianos Amish en Estados Unidos, cuando una nueva pareja se casa, todos los Amish se ayudan entre sí para ayudarles a construir la casa, ¿verdad? Para digamos, les ayudan, unos llegan a poner los cimientos, otros la madera, otros los pisos, otros, y entonces rápidamente le construyen la casa al hermano de la iglesia o de la comunidad. Entonces, eso digamos es una manera de comunión o de comunidad muy diferente. O sea, cuando a mí me contó eso, yo digo, wow, eso es preocupación de cómo se llama, de la comunidad cristiana como tal, ¿verdad? En relación con una necesidad de una nueva, del establecimiento de un nuevo hogar. Qué bonito. ¿Verdad? Ahora sí, quiero comentar, voy a meter la cuchara en este caso. Primero quiero hablar del verbo tenían todo, porque hay que hacer la salvedad que el verbo que tenemos aquí es imperfecto, pero uno diría, bueno, ¿y qué me importa? Bueno, es que era una acción reiterada, ¿sí? Pero, o sea, no era una acción única, pero no era obligatoria. Entonces, eso es muy importante aclarar de lo que podemos
considerar de este verbo. Era una acción, O sea que, pero no era o sea obligatoria. que podemos decir que el que podía ofrendaba y el que no, no, Exacto, no es por que llamarlo de cierta usted no forma. hace esto, no es parte de nosotros. Eso es muy importante, ¿sí? Lo otro también que tenemos que comentar acerca de este texto, y ya se me olvidó cómo seleccionar esto. Ok, voy a tratar de hacerlo más rápido. Lucas aquí está describiendo una solidaridad espontánea y es una solidaridad, ¿qué podríamos decir? No forza. Sí, libre, ¿ok? Es libre. Ahora, quiero comentar también, vendían sus propiedades y posesiones, porque acá lo que está apuntando es que las posesiones son vistas como recursos de amor fraternal, ¿sí? Pero no niega la propiedad privada, ¿verdad? Como no es obligatorio. Y otra de las cosas que también quiero rescatar o aclarar tal vez del tema es que el criterio de distribución es muy importante hablar del criterio de distribución. Esto no va con tilde. El criterio era según la necesidad de cada uno. Entonces, yo creo que esa es la clave para evitar la idealización, que a veces vemos este texto como una idealización, porque la economía de esta comunidad se rige por justicia distributiva, no por nivelación total. O sea, no es que todos iban a tener exactamente lo mismo, sino que se iba a atender según la necesidad de cada uno. ¿Ok? Entonces, ¿esto era nuevo? No. Aquí lo que está haciendo Lucas es conectarnos otra vez con Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11, que eran estas leyes para ayudar al hermano pobre dentro del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la verdadera comunidad cristiana es la que por medio del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo puede cumplir este ideal de Deuteronomio. Y sobre todas las cosas, creo que la base de esta nueva economía de la comunidad eran relaciones cercanas y conocimiento mutuo. O sea, era apoyar basado en estas dos cosas, en cómo la relación cercana y cómo nos conocemos. Pero acá no se estaba señalando como una comunidad monástica, no es que todos se fueron a un monasterio y se apartaron, no. O sea, lo que nos está presentando Lucas es que ellos están viviendo en medio de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, es muy importante que esto se practicaba dentro de la piedad judía, o sea, cerca de las sinagogas y la tesorería del templo, pues se practicaba estas cosas. Pero ¿cuál es la novedad cristiana? Bueno, en las sinagogas y cerca de la tesorería se hacía por estructura. Los sacerdotes eran los que tomaban todos los fondos y decían a este sí, a este no, a este, ay, mira, este que sobró es mío. Sí. Pero lo que es novedoso acá es que la redistribución surge por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que pone en el corazón de toda la comunidad cómo responder a la necesidad del hermano. Entonces, eso era muy importante. Ahora, los romanos lo hacían. Sí, había algo que se llamaba la colegia. Y la colegia era básicamente que toda la comunidad tenía que contribuir, pero era solamente para dos cosas, para banquetes y para funerales, no para ayudar a gente en necesidad, ¿ok? Entonces, lo que está hablando este texto era algo muy diferente, ¿verdad? No era para... Prácticamente es una, digamos, esta práctica viene a reformar esa situación
digamos, de romana, cuando digamos, en la situación propiamente de la distribución tal cual. Sí, y no elimina la individualidad, sino que más bien reorienta a la individualidad hacia la solidaridad. Todos de una forma individual, movidos por el espíritu, pensamos cómo ayudar a la necesidad del hermano. Entonces, esas eran las cositas que quería aclarar, y disculpen que se me extendió la lengua. Podemos decir que no condena la propiedad privada, No, digámoslo así. exacto. Eso es lo importante que tenemos que decir. Porque es una parte Porque que para muchos, se puede usar, porque para mucha gente este pasaje lo usan para hablar del comunismo y del socialismo, Sí, que ahí está, ¿verdad? ahí Plasmado. está claro. Sí, no, yo he escuchado muchos, por eso quería tomar un poquito. Que olvidemos esto también. Sí, según una voz muy cercana a mí, que lo más importante creo que es no olvidar el criterio de distribución, según la necesidad de cada uno. Ujú. Un versículo que incluso la teología de la liberación la tomó muy a Sí, pecho. muy a pecho. Sí, pero bueno, entonces para recapitular, sí había una ley del jubileo, pero el espíritu le permite a la iglesia convertirse en un jubileo permanente, donde nadie tiene demasiado como para volverse egoísta, pero nadie carece, porque los demás están preocupados por la necesidad de cada uno. Un equilibrio, ¿eh? Sí, y no forzado. exacto. Es una acción reiterada, no obligatoria. Entonces, eso era. Disculpe, don Marco, que le atravesé el caballo y tomé un montón de tiempo para esto. Pero mi hermano Daniel, terminamos con usted, si le parece. 46 y 47 dice. Ajá, No dejaban, ahí. dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué le llama la atención, mi hermano Daniel, de este pasaje? De esto, vea, me llama la atención primero que no tenía pereza para ir a la iglesia. Primero. Eso es lo que más me asombra, dice. Sí, porque no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, ¿verdad? Y todavía me imagino que habían... Eso era importante, ¿no? Sí. Y que iban al culto todos los días, ¿verdad? Bueno, yo lo quería decir porque y que además de... todavía no había división entre cristianos y judíos, sino que ellos se reunían en las sinagogas. Sí, sí, es cierto. Pero dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Cierto, porque habla del templo, entonces significa que iban al templo. Ajá. Y además de eso, que además de la práctica del templo, que también en las casas se reunían y partían el pan, ¿verdad? Significa que posiblemente cuando hablan de la partían del pan, me imagino que están hablando que comían y cenaban y obviamente también celebraban la cena, ¿verdad? Y compartían la comida con alegría y generosidad, o sea, ahí no había, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Había alegría del corazón y compartían, había como ese término que podemos llamar como koinonía, ¿verdad? Y lo más interesante es que siempre estaban alabando a Dios y disfrutando de la estima, o sea, que dice que el pueblo también se sentía, ¿cómo se llama? Incluido también, ¿verdad? Porque la estimación general del pueblo, o sea, el pueblo en general estaba muy contento con todo lo que estaba ocurriendo con este nuevo movimiento, ¿verdad? Sí. Y obviamente con esto significa que estaban que eso significaba que la gente posiblemente veía y decía, wow, esta gente es distinta y yo me quiero unir a esta gente, ¿verdad? Me parece a mí que podríamos decir de eso, ¿verdad? Que la gente iba al culto, al templo todos los días
Y además de eso lo hacían en la casa y comían juntos y no había agarradonazos de pelo, ¿verdad? O sea, y la gente veía pues que la gente era muy feliz, ¿verdad? Y muy distinto a tal vez a mucha gente que estaba alrededor. Y eso incitaba a que la gente quisiera unirse a ese nuevo movimiento, tal vez no llamado cristiano, ¿verdad? Pero sí Sí, ese nuevo movimiento diferente. muy bien, muy bien. Ay, Nítor, corríjame, desmiéntame. No. Sí, lo que voy a decir es una barbaridad, pero yo una vez leí un comentario sobre que esta práctica, vamos a decirlo así, la coinonía, compartiendo alimento, casas, recursos económicos fruto de la venta de propiedades, cosas así, no se hizo en el tiempo de la mejor manera y que la iglesia en Jerusalén llegó a ser una iglesia con muchas necesidades, que por eso Pablo en sus viajes siempre andaba pidiendo ofrendas para enviar a Jerusalén. ¿Hay algo de cierto en eso o es una mentirota de algún comentarista? No, don Omar, a nosotros, le voy a contar un secreto, a nosotros nos hubiera encantado que el libro de Hechos terminara en el capítulo 2, versículo 47, y no se hubiera contado nada más. Oiga, dice que no solamente eran felices, alegres y generosos, sino que hasta la gente los quería. No, esto va a cambiar y van a ver dentro de 2 semanas cómo la cosa cambió. Pero sí, Cómo se dio vuelta la tortilla, como dice. sí, alguien decía que donde hay gente hay problemas, ¿no? Em, vamos a ver que empezaron a pasar cosas, ¿verdad? Y vamos a ver también cómo la estimación general del pueblo también cambia. Ujú. Pero lo que sí queremos cerrar es algo muy interesante del final del 47. Cada día el Señor añadía. El Señor. El Señor lo iba haciendo. Fuera de la organización, creo que la idea y la ejecución del Señor ha sido sobresaliente. Cada día el Señor sigue agregando personas a su iglesia, pese a que a veces no colaboramos. Pero recapitulando, yo creo que el mensaje de Pedro no terminó con palabras solamente, sino que nos muestra una transformación. Los que oyeron se conmovieron, se arrepintieron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. De ahí nace esta nueva comunidad donde la fe se volvió práctica. Oraban, celebraban, ayudaban, alababan. Y creo que es muy importante recordar esto. La verdadera obra del Espíritu Santo no se mide por emociones, no se mide por sensaciones o pensamientos, sino por vidas que se unen, se cuidan y crecen en amor. Así que esto nos lleva a el reto para la próxima. En estas 2 semanas no nos vamos a quedar con lo que vimos. Vamos a hacer una acción concreta que refleje la obra del Espíritu Santo en ti. Escucha, comparte y conecta con otros. Tratemos de aplicar estos versículos. Es más, yo los invito. ¿Por qué no nos invitamos a comer a la casa a los que no conocemos? Sí. Algo que me sorprendió de este texto es que tenían vida dentro del templo y fuera del templo. Así que esa es la invitación que los dejo. Magnito, Aquí les podemos tener mole a los que se animan. qué rico. Yo como ¡Qué mole, yo rico! como mole. ¡Qué rico! Yo paso. Y A mí sí picante, me qué gusta rico. mucho. Yo también. Magnito, aquí solo unas palabritas. Dice, la dedicación de la iglesia de Jerusalén a la adoración y al amor fraternal era contagiosa. Una iglesia saludable y amorosa crecerá en número. O sea, ahí nos está diciendo que en todos nosotros tenemos que ser amorosos y cuidarnos unos a otros. Así es. Yo ¿Para qué? quisiera, Para que los demás vean eso, que es el amor del Señor reflejado en cada uno de nosotros. yo quisiera agregar algo más, Minor y hermanos.
Yo que hay una cosa que por lo general existe por llamarlo así, en todo grupo social, que son las famosas argollas. Y yo creo que en alguna medida este pasaje nos da a entender que hay que romper la argolla o romper la burbuja de la argolla y pensar más allá del grupo con el que uno se relaciona y tal vez buscar otros horizontes de otras personas que Eso. uno tal vez no conozca o que se limitan o que mentalmente nos limitamos a no conocer o no relacionarnos. Ya quiero ver las tareas dentro de 2 semanas, a ver cómo nos va. Yo he hecho para mi saco también. Mis hermanos, ¿les parece si terminamos orando? Amén. Amén. Como Por la siempre. tarea, sobre todo. Oiga, Maynor, la invitación del pollo es como se llama, del mole, aunque sea virtual. No sabe igual, pero bueno. Se fue. Pueden Hola. comer el mío si quieren. Dice don Marco que él cede, que por generosidad va a ceder el de él. Yo me como la oración suya, don Marco, tranquilo. Debe. Oiga, Tiquillo de Oaxaca, ¿ya aprendió a hacer mole? No, lo compré. Todavía Me siento como los que compran tamales en diciembre. Es que Oiga, no se lo imagina. agarramos ofreciendo sin saber qué ofrece. No, aquí va a ver. Googleen, ¿Cómo va a llegar? No sabemos. googleen y vean todo el procedimiento que las mujeres indígenas en los pueblos hacen. Es increíble, o sea, se demora. No, yo no podría. Pero yo Oiga, tengo entendido. Mi suegra Tengo vivió entendido 7 años en México y aprendió a hacer muy buen mole, Wow. pero yo nunca he podido comerlo. A mí sí Ah, de me veras. Es que un sabor muy distinto. Sí. Yo tengo entendido que hay diferentes tipos de mole, Ah, sí. Sí. que no es solo uno solo. No, hay muchos, pero aquí el mole rojo y No, el mole negro. el mío, el favorito es el negro. Que le echan chocolate. Chocolate con picante, con maní. tortilla molida, con una mezcla increíble, pero es un sabor único. Sí. Ahumado, no sé cómo Ay, qué bárbaro. Para no me haga la boca. Es buena publicista. Vengan aquí a visitarnos y lo llevamos a comer mole. No crea, vamos a tener que ir. Lo llevan, no es que lo hacen. Sí, exacto. Yo Me mando a hacer encantaría un buen conocer el mole. proceso. Bueno, oramos. Oremos. Señor y Dios, gracias por lo que tú haces en medio de la comunidad de creyentes. Gracias por el don del Espíritu Santo, porque definitivamente tu iglesia no es un proyecto humano. Ha permanecido, se ha sostenido y sigue creciendo solamente porque tú, Señor, sigues llamando a los que han de ser salvos. Gracias, Señor, porque ese llamado es mucho más grande, generoso y abundante que lo que nosotros los seres humanos podemos dar. Permítenos, Señor, a nosotros también vivir en nuestro contexto, en nuestra realidad, este pasaje, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer en la enseñanza, a permanecer en la comunión, a partir el pan con nuestros hermanos y en la oración. Y hoy también recordamos a nuestros hermanos que están en necesidad y ayúdanos, Señor, a visualizar cómo nosotros podemos ser parte de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Aprovechando también que estamos orando, Señor, y pedimos por Jay, Señor, por su embarazo que has tenido baja sus defensas, Señor, en estos días. Rogamos, Señor, por ella, Señor, que la fortalezcas, que ella pueda sentir de formas tangibles tu amor rodeándola, tu amor protegiéndola, Señor. Que pronto, Señor, estemos dando testimonio del cuidado que has tenido con ella, con su familia, Señor. Que podamos vivir, Señor, esta alegría y esta generosidad, alabando y disfrutando, Señor, de tu amor y disfrutándolo y compartiéndolo con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, Quisiera estamos en el pedirles, capítulo 3. quisiera pedirles nada más
quisiera pedirle nada más a todos que estén orando. Tengo que hacerme un examen, unos exámenes de sangre el 18 de noviembre para que me tengan presente en sus oraciones, por favor, nada más. Ok. Ya estudió. Para que, tengo que repasar, pero para que salgan bien, si Dios quiere. Amén, Vamos a amén. estar Claro orando que por sí. eso también. No, y muchas gracias por Muchas gracias. conectarse. Muchas gracias porque siempre lo digo y no es falsa humildad, de verdad que disfruto mucho estos tiempos y aprendo muchísimo de ustedes. Muchas gracias. Y nosotros Gracias. aprendemos un montón de usted. Bueno, qué bueno que lo Por estamos algo que haciendo está, juntos. Gracias. por Lo algo que que sí está no acá, ¿no, aprendimos fue a muchacho? comer Porque el mole. Espíritu Santo le ilumina mucho a usted.